Estudio de papel y tintas en la investigación detectivil. En el ámbito de la investigación criminal y el peritaje documental, el estudio del papel y de las tintas continúa siendo una herramienta clave, especialmente en casos de falsificación, documentos anónimos, testamentos dudosos y extorsiones escritas. Sin embargo, las técnicas tradicionales deben complementarse con métodos científicos modernos y tecnologías analíticas actuales. ¡1. Estudio de papel. Importancia del análisis del papel. La importancia del estudio del papel es muy grande cuando se trata de ubicar al autor de un anónimo. Como primera medida, se tratará de hallar en el domicilio del sospechoso papeles similares a los usados en el anónimo. Comparar un papel cuestionado con otros hallados en el entorno del sospechoso puede establecer un vínculo físico. Hoy, además de los análisis físicos clásicos, tamaño, grosor, color, filigrana, gramaje, se utilizan técnicas más precisas como microscopía electrónica de barrido, SEM, para examinar estructuras de fibras. Espectrometría de masas, para identificar componentes químicos. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para analizar adhesivos y recubrimientos. Análisis de fibras. El método clásico con el reactivo de Selleger aún se enseña como base formativa. No obstante, suplantado en la práctica forense por análisis instrumentales, sirve para ilustrar los diferentes tipos de fibras presentes en el papel, celulosa de distintas fuentes, trapos, paja, etc. Después de efectuar las comprobaciones corrientes de tamaño, grosor, color del corte, filigrana, peso del papel, etc., se procederá a comprobar por medio del análisis de la fibra, si tienen un mismo origen de fabricación. Para eso se emplea el reactivo de Selleger, cuya preparación indicamos a título ilustrativo para aquellos que deseen ahondar en este estudio. Solución A. Agua destilada 50 centímetros cúbicos. Nitrato de calcio cristalizado 100 gramos. Solución B. Agua destilada 90 centímetros cúbicos. Ioduro de potasio 5 gramos. Yodo 1 gramo. A la solución A se le añaden 3 centímetros cúbicos de la B y la mezcla se conserva en un frasco color caramelo. La composición de las fibras se reconoce por las resinas. Madera y yute. Se colorea de amarillo. Celulosa de abeto blanco. Se colorea de rosa muy pálido. Celulosa de abeto sin blanquear. Se colorea de amarillo muy claro. Celulosa de álamo. Se colorea de azul violáceo. Celulosa de paja. Se colorea de azul. Trapos viejos. Se colorea de rosa anaranjado. Además de la fibra, el papel contiene una sustancia que aumenta su consistencia. Para saber cuál es esa sustancia, es conveniente analizar las cenizas una vez quemado el papel, análisis que deberá efectuar un químico. Hoy, además de los análisis físicos clásicos, tamaño, grosor, color, filigrana, gramaje, se utilizan técnicas más precisas como microscopía electrónica de barrido, para examinar estructuras de fibras. Espectrometría de masas, para identificar componentes químicos. Encolado y aditivos. Además de estudiar estos aspectos del papel, deberá analizarse el encolado, el cual por lo general está hecho por compuestos de almidón o resinas. Reactivos clásicos. En el primer caso, almidón
una simple gota de yodo lo colorea de azul. Los encolados resinosos se reconocen con gotas de anhídrido acético, con el que dan una coloración roja. Esto es muy útil de recordar cuando hubo raspados y se ha tratado de reconstruir el encolado, ya que no siempre se da con la misma materia prima y un encolado de almidón se sustituye con un resinoso. Métodos modernos. La cromatografía de capa fina o la espectroscopía Raman son métodos mucho más específicos y no destructivos. La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para analizar adhesivos y recubrimientos. Reacciones al envejecimiento y la luz. Cuando se nota una apreciable diferencia de coloración entre dos textos que se comparan, debidas a los efectos de luz, se exponía antiguamente el papel menos descolorido a la acción de los rayos solares, hasta comprobar si toma o no un aspecto semejante al primero. Las diferencias de color entre textos actualmente pueden ser mejor evaluadas mediante iluminación ultravioleta y luz infrarroja, que permiten detectar alteraciones, correcciones y envejecimiento artificial. (2) Análisis de tintas. Importancia del análisis de tintas. Este análisis adquiere muchísima importancia cuando hay que determinar si pertenece a un mismo tipo de bolígrafo, o si procede del entorno del sospechoso, es fundamental. Lo mismo sucede cuando se analizan cifras retocadas, etc. También puede usarse para estimar la antigüedad relativa de un escrito. En el caso de anónimos u otro delito cualquiera, es necesario establecer si la tinta que sirvió para el escrito es idéntica a la encontrada en el domicilio del inculpado. Otras veces, es muy importante saber en qué fecha fue escrito un texto o determinar si una parte del mismo ha sido escrita antes que otra. Empezaremos con este último caso citado. Oxidación de tintas. La experiencia ha demostrado que los textos antiguos, tratados con ácidos, se disuelven con menos facilidad que los más recientes. De tal manera, que es bastante fácil diferenciar una tinta antigua de una fresca. Además, las tintas modernas se ennegrecen por la acción del tiempo, debido a lo que se llama oxidación progresiva, proveniente del oxígeno del aire. Las tintas a base de hierro tardan de 12 a 24 meses en alcanzar su máximo ennegrecimiento, oxidación. Luego, empiezan a amarillear. Las diferencias de coloración pueden apreciarse sirviéndose del microscopio de color. Aunque esto requiere una gran práctica. Un trozo de tinta, examinado con un microscopio de 10 aumentos, aparece como formado por dos líneas oscuras que corresponden a las puntas de la pluma, entre las cuales queda un espacio con una decoloración progresiva hacia el centro. Este espacio está constituido por un punteado negro en las tintas antiguas, de un punteado alternado de puntos negros y rojos, violáceos o azules, en las tintas de oxidación lenta, y de un punteado coloreado, en las tintas de color. Las tintas ferrogálicas modernas continúan oxidándose con el tiempo. Hoy, se puede cuantificar la oxidación con espectroscopía, lo cual permite estimar si una tinta es más reciente o más antigua, dentro de un margen relativo. Iluminación forense. Toda esta variedad de factores hace que las tintas se puedan reconocer con cierta facilidad. Las tintas ricas en goma son más brillantes. Para distinguir y diferenciar tintas que a simple vista se parezcan, se utilizará una iluminación intensa y oblicua, cuyas variaciones de ángulo e intensidad permitan resolver muchos aspectos de este orden. Las fuentes de luz forense, como las lámparas forenses multiespectrales o dispositivos como el Stereo Spectral Comparator, permiten detectar diferencias sutiles de pigmentación y alteraciones casi invisibles. Hay que tener sumo cuidado de no atribuir distingos a un trazo sumamente cargado de tinta con otro, que ha sido escrito con la misma mano y tinta,
pero con carga más débil. Un mismo trazo, pero distintamente cargado, da en el microscopio aspectos diferentes. Para realizar el análisis de tintas elaboradas a base de anilinas, el método que ha dado más resultado es el del espectroscopio, que debe ser realizado por especialista, provisto de aparatos adecuados, valiéndose de las tablas que caracterizan las reacciones químicas y las coloraciones correspondientes a cada una de las tintas que se venden en los comercios. Lo que hemos dicho para las tintas tiene igualmente valor para determinar la composición de trazos de lápiz y, en consecuencia, la composición exacta del grafito. Ningún detalle debe escapar a la sagacidad de un detective y si es necesario, deberá reunir todos los elementos que puedan constituir una prueba, inclusive desde el lacre de una carta o encomienda lacrada, hasta el engomado de los sobres. 3. Escritura a máquina. Máquinas de escribir. Aunque obsoletas, todavía pueden encontrarse en ambientes específicos. A primera vista podría creer un profano que dos escritos mecanografiados con dos máquinas distintas, pero de la misma marca, resultan del todo iguales a causa de su precisión mecánica. Si esto fuese cierto, la mecanografía constituiría una valiosa y temible ayuda para escribir impunemente cartas anónimas y para hacer pasar por auténticos documentos apócrifos. En cambio, no es así, sino todo lo contrario. Por lo que respecta a las cartas mecanografiadas, se puede repetir cuanto ya hemos dicho acerca de los proyectiles de pistola. Cada una de ellas, a través de muy pequeñas señales, tiene su personalidad específica. Toda máquina, en efecto, incluso cuando es nueva, y tanto más, cuando lleva algún tiempo en uso, presenta ciertas particularidades típicas, como alguna letra descentrada, ligeras alteraciones, desgaste de los tipos, y etcétera, etcétera. Hoy, el análisis de documentos mecanografiados se realiza con escaneos de alta resolución y software de comparación morfológica. Efectuando la ampliación fotográfica, o también observando con una buena lupa estos pequeños defectos, estas ligeras imperfecciones, resultan claro está, mucho más perceptibles, e indagando luego, en el ámbito de las personas sospechosas, no será difícil establecer si una de ellas se halla en posesión de la máquina con la que fueron escritas las cartas criminosas. Los documentos escritos a máquina tienen su individualidad, tanto como los escritos a mano. Las letras de cada máquina de escribir tienen características que las distinguen de las letras impresas por cualquier otra máquina de escribir, en alineamiento, forma y cambios producidos en la cara metálica, debido al uso. Una cola rota de una coma, o una puntita que le falta a una H distinguiría a la máquina de escribir que las imprimió. Debe ser hecho un estudio individual de cada letra de la página que se está estudiando. Si se sospecha que se han insertado partes falsificadas, debe notarse el color de la impresión, la rectitud de las líneas, y la forma de las letras. Como a un detective le pueden traer para su examen testamentos y cartas de extorsión, el alumno debe procurar tener muestras de copias de cada marca y modelo de máquina de escribir que pueda encontrar. Los negocios de compra y venta y de intercambios de máquinas de escribir tienen máquinas viejas que son fácilmente accesibles. Cada máquina tiene sus características propias, adquiridas por el uso. Por ejemplo, si comparamos los textos de dos máquinas de una misma marca y modelo, pero de distinto uso, nos va a ser muy fácil establecer una serie de diferencias. Como veremos más adelante, al estudiar las escrituras secretas o criptografías, cada idioma tiene en uso un porcentaje bien determinado y casi matemático de uso de las letras. Así, la letra que más se usa en el idioma castellano es la E, 17%, o sea que, de cada 100 letras de un texto, 17 son E. Sigue en orden de frecuencia, la N, A, etc. Debido a esto es indudable que al estudiar y comparar dos textos que se sospechan de que han sido escritos con una misma máquina, es sobre estas letras donde hay que fijar la atención. Aparte de esto, dos cosas deben tener presente el detective al hacer estos estudios. Primero, que el tiempo transcurrido entre las dos realizaciones de los textos que se comparan no sean lapsos muy extensos, pues,
Como es fácil comprender, el desgaste en la máquina del texto últimamente fechado será distinto al primeramente datado. Segundo, establecer si la máquina ha sido arreglada recientemente. El método de comparación más preciso tiene como base la diferencia de longitud de las palancas y la diferencia de nivel de los puntos de choque. A este respecto habrá que ampliar mucho el texto, observando detenidamente el nivel relativo. De esta manera se establece una escala de alturas y es bastante fácil luego establecer la identidad de los escritos. Impresoras modernas. Actualmente, muchas falsificaciones se realizan con impresoras láser o de inyección de tinta. Estas pueden identificarse por microscopía de alta resolución para observar patrones de impresión. Análisis de residuos de tóner o tinta. Algunos modelos incluyen códigos de rastreo ocultos, render dots, que permiten identificar la impresora exacta. Textos compuestos con recortes. Cuando el autor de un anónimo ha utilizado textos impresos tipográficos, cortando los mismos de los diarios y libros, hasta componer las frases necesarias y luego pegarlas en el papel, se procederá de inmediato a identificar el periódico o libro de donde ha sido extractado el texto en cuestión. Para ello, puede resultar más fácil la identificación mediante la lectura de los textos que se encuentran en el reverso del texto utilizado. El enfoque actual incluye identificación del medio de origen mediante bases de datos digitalizadas de publicaciones. Comparación de tipos de letra mediante software de reconocimiento tipográfico. El hecho de descubrir de qué libro o periódico ha sido recortado el texto puede significar una pista orientadora. Un detalle importante, como este procedimiento requiere de parte del autor del anónimo, un manoseo prolongado del papel y goma, debe efectuarse la recolección de huellas dactilares o ADN, en los bordes del papel y residuos de adhesivo. 4. Conclusiones para el detective. El detective moderno no debe limitarse a los métodos clásicos, sino conocer las herramientas científicas actuales y colaborar estrechamente con peritos químicos, físicos y forenses. Sin embargo, una buena formación básica en los principios fundamentales del análisis de papel y tinta le permitirá identificar indicios de alteración o falsificación, preservar adecuadamente la evidencia para su posterior análisis en laboratorio, formular hipótesis sobre la posible autoría del documento. Finalmente, ningún detalle debe pasar inadvertido. Desde el tipo de tinta o papel, pasando por el tipo de impresora o método de impresión, hasta una filigrana o un adhesivo mal reconstruido, todo puede ser la clave que resuelva el caso.